Recuerden que nosotros en la unidad 1, nosotros hablamos de los costos, los sistemas de costos contemporáneos, que son el sistema de costo por pedidos o por órdenes, el sistema de costo por proceso. Y de eso no examinamos. Y dijimos que estos dos sistemas son los que usted puede hacer los asientos contables para presentar los datos hacia afuera. No hay otro sistema. Usted trabaja en una fábrica, usted tiene que tener uno de estos dos sistemas. O aplica el por órdenes o aplica el sistema por procesos. Ahora bien, como el costo es una herramienta de la contabilidad administrativa, usted sabe que la finalidad de la contabilidad administrativa es planear, tomar decisiones y controlar. De aquí en adelante, vamos nosotros a aplicar, a conocer varios sistemas para tomar decisiones, no para hacer asientos contables. Una herramienta para planear y tomar decisiones. Porque para poder registrar en contabilidad, solamente usted va a usar o el por procesos o el sistema por órdenes. Eso tienen que tenerlo clarito. ¿Oyeron? Entonces, vamos a aprender ahora de una herramienta que nosotros usamos en la contabilidad administrativa que se llama costeo estándar o costeo directo. El costeo estándar es que usted planea antes de empezar a producir cuánto usted va a necesitar de recursos, de materia prima, de mano de obra y de ciclo. Es como cuando tú haces un presupuesto, ¿verdad? Donde tú... Permiso. Hay una persona que tiene el micrófono abierto y está haciendo mucha interferencia. Sí, por favor, ayúdenme en esto. Cuando usted vive dentro de su presupuesto como persona, usted se dice que es una persona organizada, porque usted va gastando según lo que usted tiene presupuestado y quizá tiene un porcentaje para imprevistos. Pues también en una industria se puede aplicar esta regla general de nosotros, de usted presupuestar lo que usted va a gastar. Pero nosotros en las empresas le llamamos estandarizar. Si nosotros tenemos una fábrica de pan, nosotros estandarizamos según la cantidad de pan que vamos a hacer, cuánto vamos a necesitar de harina, de sal, de grasa, cuánto vamos a gastar de combustible, ¿verdad? Cuánto se va a depreciar esos hornos, cuánto vamos a pagarle al panadero y cuánto lo vamos a pagar a los demás que trabajan en la fábrica. ¿Qué hicimos nosotros ahí? Estandarizamos los costos. Ahora bien, siempre hay que tener la apertura de que hay situaciones que yo no puedo controlar. Como por ejemplo, yo no puedo, si yo tengo una panadería, yo no puedo controlar el precio de la harina. Porque yo no vendo harina. ¿Entienden? Entonces, siempre van a haber una pequeña diferencia entre lo que usted estandariza y lo que usted gasta en la realidad. Entonces, ahí viene lo que nosotros le llamamos las variaciones. Entonces, vamos a trabajar con esto tan interesante para tomar decisiones que se llama costo estándar. Vamos a aperturar la unidad número 3 frente a ustedes. Para que esté visible. Entonces, vuelvo y les repito que cuando terminemos de dar el costo estándar, vamos a coger otro día para repasar lo que le va a salir en el examen, que son costos conjuntos y costo estándar, y de una vez vamos a marcar el segundo parcial. Pienso que dentro de 3 semanas nos estamos examinando para el segundo parcial para que puedan cambiar esa nota. Yo tengo que hacer algunos arreglos, tanto en el foro como en las tareas, pero mientras tanto tenemos un foro
y 2 tareas, la 3.1 y la 3.2. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos el segundo parcial. Déjenme ver. Voy a esconderlo. Ahí el semestre pasado no me le fue muy bien a los grupos y tuve que darle una ayudita. Le puse un examen complementario ahí pero a ustedes no le va a pasar esto. Aquí está el material y 2 videos que puso la Escuela de Contabilidad. Así que ustedes van a poder revisar todo este material que está aquí para complementar lo que yo le puse en la plataforma. Recuerden que lo que yo pongo en la plataforma, de eso es que yo examino, pero viendo un video u otro de la clase dicha por otro maestro, quizás también le puede a ustedes ayudar a comprender mejor lo que estamos hablando. Entonces nos vamos con el material que tenemos de los costos estándar. Miren, esta unidad, aquí vamos nosotros a trabajar con el costo estándar y luego vamos a aprender a analizar por qué varían los estándares. ¿Qué pasó? El estándar varió. Subió el precio, usamos más horas de las que necesitamos, varió la cantidad de materia prima que yo usé, etcétera, etcétera. Siempre hay que buscar por qué no se cumplió con el estándar. Porque si no, di que hay una variación, te le va a decir al jefe, hay una variación, y le va a decir, pero ¿qué fue lo que cambió? Yo no sé. Díganme ustedes. Usted tiene que decir, saber, cuando usted va a hablar de que no se cumplió con el estándar, usted tiene que investigar qué fue lo que pasó. Entonces, por eso es que tenemos esto de análisis de las variaciones. Cuando las empresas aplican los costos históricos, que fue lo que aprendimos en la unidad 1, conocen el movimiento de la producción cuando ya está terminada. Y entonces, quiere decir que yo puedo mejorar para el futuro, pero no lo que está en proceso de producción. Esa es una de las dificultades o de las limitantes que tienen los costos por órdenes y por proceso. Yo no puedo incidir en lo que yo estoy haciendo en el presente, sino tengo que esperar que se termine la producción para yo ver que hubo problemas. Entonces, por eso es que para tomar decisiones, yo debo de auxiliarme del costo estándar. Debo de tener en mi empresa costos tradicionales, uno de los dos, y debo aplicar los costos estándar. Lo que significa que para corregir la información solo sirve para cubrir o corregir distorsiones o hechos que ya han pasado. Eso es con los costos tradicionales. Por tal motivo, es que a los 2 sistemas que dimos en la unidad 1 le dicen históricos o tradicionales. Ahora vamos a aprender un contemporáneo. Contemporáneo quiere decir que va de acorde con los tiempos, ¿verdad? Pues moderno, ¿verdad? Los gerentes de las empresas que son manufactureras, comerciales o de servicio, elaboran estándares de calidad en el servicio y estándares de costo para sus productos, para poder controlar cómo van los recursos de la empresa. Podemos decir, en definición, que los costos estándares son los costos de producción predeterminados, empleando una base para su medición y comparación. O sea, podemos decir que predeterminación es sinónimo de estandarización. Entonces, los costos estándares son costos predeterminados y se emplea una base para poder medir esos costos predeterminados y poderlo comparar con los costos reales. Hay 3 cosas que ustedes deben tener claras. ¿Qué es un costeo real? ¿Qué es un costeo normal? ¿Y qué es un costeo estándar? No es lo mismo. Miren, costeo real, su nombre lo dice. Todos los números que aparecen tienen evidencia de hechos que ya han ocurrido. La materia prima, tenemos la factura del proveedor.
la mano de obra, tenemos la nómina. Y el CIF, tenemos que esperar que pase un mes para poderlo registrar. Si una empresa manufacturera usa el costeo real, está en desventaja, porque va a tener que esperar que pase todo un mes para poderle cargar de la factura de la luz, para podérselo cargar al PAN. Del alquiler, tiene que esperar todo el mes para pagarlo, para podérselo cargar al PAN. Entonces está en desventaja. Los 3 elementos de costo, materia prima, mano de obra y CIF, con este sistema de costeo real, tienen que haber ocurrido para poder uno tomar decisiones. Entonces uno va ahí siempre atrás en la toma de decisiones. El costeo normal, que es uno que se usa mucho, ahí de los 3 elementos de costo, 2 están basados en hechos reales, que es la materia prima directa y la mano de obra directa. Y el tercer elemento de costo, que es el CIF, se estima o se aplica, ¿verdad? Tomando en cuenta las 5 bases que aprendimos en costo 1, cuando dimos el tema del CIF, que son las unidades producidas, las horas de trabajo, las horas que la máquina duran encendida, o un porcentaje de la materia prima o un porcentaje de la mano de obra. Eso lo dimos en costo 1. Un momentito, por favor. Nos vemos ahorita. Entonces, el costeo normal, como lo dice ahí, los costos de los materiales directos y de la mano de obra directa se registran a la medida que ocurren, que hay evidencia, como la factura del proveedor y la nómina, mientras que el CIF se aplica según las bases que se pueden usar para aplicar el CIF, que lo vimos en costo 1. ¿Se acuerdan? Unidades producidas, horas máquinas, horas de mano de obra, costo de la materia prima y costo de la mano de obra. Aquí hay un cuadrito para explicar el costo estándar. A su vez, todo es predeterminado. La materia prima directa que se va a usar, la mano de obra directa y el CIF. Se predetermina los 3 elementos de costo. Entonces, aquí hay un cuadrito que ustedes pueden ver en donde comparación de los diferentes tipos de costeo, el real, el normal y el estándar. ¿Qué tenemos aquí? Los elementos de costo de producción, materiales directos, mano de obra directa y el CIF. Entonces, en el costeo real, los 3 elementos vienen con evidencia de hechos que ya han ocurrido. En el costeo normal, 2 de los elementos, la materia prima y la mano de obra directa, viene de hechos reales, de evidencia de hechos que han ocurrido, y el CIF se aplica. Mientras que en el costeo estándar, miren, los 3 elementos de costo se predeterminan. Esa es la diferencia del real, del normal y del estándar. ¿En qué nos vamos a enfocar aquí? En el costeo estándar. Costeo estándar, donde los 3 elementos de costo son predeterminados con anterioridad a la producción. Ahí está. Dice que el costeo estándar son aquellos que esperan lograrse, ustedes ven, que inciden en el futuro, en determinado proceso de producción en condiciones normales. Por ejemplo, ahora mismo en el mundo hay una condición que ha cambiado la normalidad, principalmente en Europa, y es la guerra de Rusia entre Ucrania. Eso ha aumentado el precio del gas, de la gasolina, y ha encarecido algunos productos. ¿Entiende? Entonces, esa anormalidad va a hacer que varíen los estándares de producción de Europa. Y de nosotros también. Porque si en Europa pasa una cosa, nosotros nos da una gripe.
¿verdad? Si en Europa tiene gripe, a nosotros nos da una bronquitis en Europa y Estados Unidos, porque hay muchos dominicanos en esos dos continentes. Entonces, el costo estándar se relaciona con el costo de hacer un pan, de hacer una libre bizcocho, de hacer un pantalón, de hacer una camiseta. Uno. Yo estandarizo uno y entonces después multiplico por la cantidad que yo hice, ¿verdad? Entonces, y cumple básicamente el mismo propósito que un presupuesto. ¿Cuál es la diferencia entre el costo estándar y el presupuesto? Bueno, el costo estándar me da para cuánto me cuesta a mí hacer una unidad o dar un servicio. Mientras que los presupuestos yo lo cuantifico en base a un rango de tiempo y a una cantidad que yo voy a hacer. El presupuesto es en valores globales, mientras que el estándar es de una unidad. O sea que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que para usted hacer presupuesto, usted tiene que estandarizar primero. Para usted hacer un presupuesto, primero debe de estandarizar. Sin embargo, los presupuestos cuantifican las expectativas gerenciales en términos de costos totales, más que en términos de costos unitarios. La administración de las empresas no pueden conformarse con las informaciones históricas que provee el sistema de costo por unidad y el sistema de costo por proceso. Debe buscar una herramienta que le ayude a cambiar el curso de la producción si no va como se tiene pensado. Y para hacer eso, debe usar, implementar el costo estándar. ¿Qué un poquito más de trabajo? Sí, señor. Un poquito más de trabajo para el departamento de contabilidad, porque luego que termina el mes, debe de comparar lo estándar con lo presupuestado, con lo real, perdón, lo estándar con lo real y ver por qué varió. Y eso conlleva una investigación. Es un poquito más de trabajo. Deben implementar medidas o estándares que le permitan comparar periódicamente los costos que se van incurriendo para hacer una unidad de un producto, para ver lo que pasó en realidad y de esta forma maximizar los recursos de la empresa. ¿Qué es maximizar? Buscar la mayor ganancia. ¿Y cómo usted gana? Hay dos formas en una empresa. O usted vende más o baja los costos. Simple y llanamente. O usted vende más o usted baja los costos. Y si hace las dos cosas a la vez, pues mejor, mejor. Los costos estándares son aquellos que esperan lograrse en determinado proceso de producción en condiciones normales, ya eso lo dijimos. Ese slide está repetido. Los costos estándares no sustituyen los costos reales. Al contrario, se deben llevar conjuntamente si usted lo implementa. Pero la realidad, el registrar con evidencias, no cambia nunca en la contabilidad, en ningún país del mundo. Ahora bien, si el estandarizar mis costos me permite a mí comparar lo que yo tengo planeado que va a pasar con lo que está en la realidad, y ahí yo puedo hacer los ajustes necesarios. Porque si yo espero un año para ver cómo me fue, puede que yo no llegue viva en ese año con los cambios que está teniendo la economía. Y hay cosas que yo debo de ajustar. Los costos estándares se conocen también como costos planeados, costos pronosticados, costos predeterminados, costos programados. Hay diferentes formas de llamar a los costos. Yo les recomiendo que vean la unidad número 11, que está en la plataforma del libro de Polimeni, y ahí usted va a ver mucho más concepto de los costos estándares. ¿Cuál es la diferencia entre un costo estimado? Ustedes ven que yo no dije estimado ahí en ningún lado, ¿eh? Planeado, pronosticados, programados, predeterminados, etcétera. Pero no estimación.
La estimación tiene mucho del criterio humano. O sea, lo que yo veo, lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero a veces yo no tengo una base científica para ese pensamiento. Entonces, la estimación es una anticipación de los resultados reales, ya que se emplean proyecciones de lo que serán los costos unitarios para un periodo. Proyecciones. Mientras que el costo estándar representa lo que debe de ser el costo unitario de un periodo, con una base estimada o científica. En otras palabras, los costos estándares son objetivos fijados por la gerencia para que funcionen como controles y supervisar los resultados reales. Es una anticipación de los resultados reales que se emplean proyecciones, solo estimación, mientras que los estándares es lo que quiere la gerencia que pase, en palabras sencillas. Y lo que yo quiero que pase no debe estar basado en un deseo interno mío, personal, debe estar basado en mis recursos, en las maquinarias que yo tengo, ¿verdad? En el personal que yo tengo para trabajar, inclusive en las condiciones políticos y sociales del país donde yo tengo mi fábrica. Todo eso influye. Los presupuestos cuantifican las expectativas gerenciales en términos de costos totales más que en términos de costo por unidad. Mientras que el costo estándar no reemplaza el costo real de un sistema de acumulación de costos, que nada más hay dos, por unidades y por proceso. Por el contrario, aplicamos los estándares por este lado izquierdo y por este lado derecho seguimos con la contabilidad normal. Al final del periodo verificamos lo estandarizado con lo real y ahí van a nacer lo que llamamos variaciones. Miren, en este país siempre hay variaciones, porque hay dos factores incontrolables por la empresa. ¿Quién me dice cuáles son esos factores que usted cree económicos que son incontrolables por la empresa? Ana. Maestra, ay Dios mío. Bueno, ya un joven dijo la divisa, pero yo pienso la inflación, maestra, que... Sí, pero el que dijo la divisa, la tasa del dólar, no afecta mucho, Ana Luz. Y otra cosa, el combustible. El precio del combustible. Porque, señores, cuando el combustible sube su tarifa de la luz. ¿Ustedes no sabían eso? Sube Sí. el transporte, el acarreo para llevarte la materia prima. Aquí, para subir los salarios de los empleados, hay que hacer huelga. Hay que hacer una huelga, señores. ¿Oyeron? Ya ustedes saben. Un momentito, por favor. Perdón, ¿eh? Entonces, hay dos factores que le estaba diciendo que para que el salario de un empleado cambie, se deben de reunir el ministro de Trabajo, las personas que pelean por los trabajadores, que yo no lo veo que lo hacen, sindicato y los empresarios. Y cuando no se para uno de la mesa de acuerdo, el otro. Entonces, lo que por ley debe ser revisado cada 2 años, aquí pasan hasta 4 para que le suban los salarios. O sea que lo que más influye en la variación en RD son las divisas y el combustible. Mientras que los costos estándares no reemplazan los costos reales en un sistema de costo, por el contrario, debemos de llevar los dos datos, el costo estándar y el costo real, y luego compararlos.
Aquí vienen los usos de los costos estándares. Yo le voy a hablar nada más de 5 usos, pero ustedes en el material que tienen del libro, usted puede encontrar infinidad de usos de los costos estándares. Primero, cuando yo estandarizo lo que se lleva a una unidad, yo puedo controlar los costos. Yo puedo proyectar. Si yo voy a hacer 1000 cajas de ron, Brugal blanco, y yo sé qué cantidad de materiales se lleva y a cómo está el precio de ese material, yo controlo los materiales. Si yo sé el tiempo que tengo que pagarle a un empleado de la planta para hacer ese ron y a cómo yo le pago la hora, yo sé cuánto voy a usar de materia, de mano de obra. Y ya yo tengo estandarizado el CIF, según las unidades que yo hago, que son los costos indirectos de fabricación. Entonces, los estándares son una base excelente para controlar los costos de los 3 elementos de costo de producción: materia prima directa, mano de obra directa y el CIF. Entonces, cuando yo comparo lo estandarizado con lo real, puedo corregir ineficiencias. Si se está desperdiciando, si los empleados lo que están de holgazanes, yo todo eso lo puedo medir. Porque si tenemos estandarizado que se van a usar 100 horas, se usaron 125. Si no hay nadie de licencia, si está toda la plantilla completa, quiere decir que hay un grupo de empleados que no está haciendo su trabajo o le está haciendo más lento. Entonces ahí yo aplico supervisión. También el costo estándar me ayuda a evaluar mis inventarios. Si yo sé qué cantidad de materia prima yo voy a usar y a cómo está esa materia prima, yo puedo comprar exactamente lo que yo necesito, ¿verdad? Y lo puedo evaluar los inventarios. Si compro a diferentes precios, como sería en nuestro país, yo debo de utilizar un método de evaluación para aplicarlo. El PEX, primero que entran, primero que salen. El WEBS, últimos que entran, primeros que salen. O el promedio. Yo puedo controlar mi inventario y debo de complementar esto aplicando uno de estos 3 métodos. El método por excelencia que establecen las NIF en la número 3, la NIF número 3, es el promedio. En nuestro país, la legislación fiscal dice que usemos el WEBS. Últimos que entran, primeros que salen. Pero la NIF habla del promedio ponderado. Planeación presupuestaria. Si yo aplico los estándares, yo puedo hacer mi planeación del presupuesto. Porque si yo sé cuánto me cuesta hacer una unidad y voy a hacer 4,000 unidades, si una unidad me cuesta a mí 4 pesos y yo voy a hacer, y yo proyecto que voy a hacer 4,000, ya yo digo 4,000 por 4 son 240,000 o 2,400,000. Vamos a ver, para no decir una cosa por otra, que ya uno sin esta calculadora, 4,000 por 4 por 16,000. Oiga, yo iba por 200. Usted ve, profe. Yo dije, pero 16,000, no. Entonces, los costos estándares y los presupuestos son similares, puesto que ambos representan los costos planeados de un periodo específico. El costo estándar me dice de 1, yo sé cuánta voy a hacer en el mes o en el año, entonces yo puedo hacer una planeación presupuestaria de los costos. Ahí está la explicación que le estoy diciendo. También me ayuda, si yo sé cuánto me cuesta hacer uno, entonces yo proyecto, según mi margen de ganancia, el precio de venta. Por lo general, el precio de venta de una unidad está estrechamente relacionado
en la mayor parte de los casos, un cambio de precio de venta de una unidad generará una modificación en las cantidades vendidas y por consiguiente en las cantidades que vamos a producir. Nadie produce para guardar en el almacén, porque ese dinero está estancado. Yo siempre produzco más o menos una media de lo que yo vendo. Entonces, esto se modificará el costo unitario, pues el CIF se va a distribuir según el número de las unidades que yo haga. Acuérdense que el CIF se estima. Entonces, mientras menos yo produzco, más el CIF sube para aplicárselo a las unidades. Por eso es que las empresas que producen mucho pueden vender más barato que las empresas que producen menos. Eso es elemental. Porque hay algo que se llama costo fijo, que hay que pagarlo, se produzca o no unidades. Entonces, las empresas pequeñas tienen que prorratear ese costo fijo entre menos unidades, mientras que las empresas grandes la prorratean en mucho más unidades y entonces su costo baja. Eso es normal. Es como cuando usted echa una ropa en la lavadora. Si usted echa 10 piezas en una lavadora, va a tener que echarle la misma cantidad de detergente y va a gastar la misma luz. Mientras que usted echa, si la lavadora pues, lo aguanta, usted echa 50 piezas, va a gastar la misma luz y va a usar la misma cantidad de detergentes. Entonces, ahí usted está maximizando su lavadora. Así mismo hace la empresa. Mientras más produce, más baja los costos. Por unidades lavadas, si es su lavadora, y en una fábrica por unidades producidas. Entonces, de los 5 usos, hablamos de control, costeo del inventario, planeación presupuestaria, me ayuda a fijar los precios del producto de venta y me ayuda a mantener los registros. ¿Qué es mantener los registros en contabilidad? Tener los registros al día. O sea, en el pasado, cuando nosotros los contadores no teníamos la tecnología que tenemos ahora para llevar la contabilidad, nosotros siempre estábamos atrasados. Hoy estábamos 28 y yo iba registrando quizá por el 10 de marzo. Y eso estoy siendo muy positiva. Se terminaba marzo y yo no había podido cerrar febrero, porque siempre mantener los registros de estos libros inmensos me tomaba mucho tiempo. Ahora no. Ahora con la tecnología, termina el día y ya mi contabilidad es probable que también esté a ese día. Entonces, con el costo estándar, podemos darle mantenimiento contable a los registros. Si la empresa establece esta técnica, tiene que velar porque se registren sus transacciones de tal forma que tú puedas, al terminar el mes, tú tengas tu costo estándar del mes y lo puedas comparar con los costos reales que ya están registrados. Si no lo haces así, no tiene sentido molestarte en aplicar el costo estándar porque no va a poder tomar decisiones. Si tú estás en enero, ¿entiendes? Porque la finalidad del costo estándar es que te ayude a tomar decisiones para maximizar los beneficios de la empresa. Hay 3 tipos de estándares. El estándar fijo o básico, el estándar ideal y el estándar alcanzable. Este ideal en nuestro país, yo no conozco ninguna empresa que tenga este estándar ideal. ¿Qué dice el estándar ideal? Que nosotros se calcula usando condiciones maravillosas o utópicas. Utópica quiere decir que es un sueño. Mira, eso es una utopía. Eso te quiere decir, bueno, eso está ya lejos, un sueño, eso en tu mente, como dicen en mi campo, eso en tu mente caprichosa, que tú vas a lograr eso, que te va a perder 30 libras en 2 meses, a la mujer, a nosotros. Eso es una utopía.
usted no lo va a lograr, mire, ni que no coma, ni que se cosa la boca, lo va a lograr. Entonces, se calcula determinando, miren, de que voy a tener 100% de la materia prima, 100% de mano de obra, que las máquinas no se van a parar ni un segundo, ni para mantenimiento, ni para nada. O sea, usted va a estar ahí trabajando el 100%, no hay días libres, no hay días feriados. Y siempre va a tener pedido, imagínense. Eso es algo casi imposible. Yo, ante la Cervecería Nacional, antes de que la vendiera, siempre tenía pedidos, pero no trabajaba el 100% de su capacidad productiva, porque habían días que yo cerraba y había momentos en que quizá había que parar una que otra máquina para darle mantenimiento. Entonces ya no era un estándar ideal. Ahora está peor que antes, mucho peor. El que toma cerveza, presidente, sabe lo que yo le estoy diciendo. Ellos han descuidado la producción de la presidente para irnos entrando otras marcas que ellos son dueños. Yo digo ellos, son unos brasileños que compraron el 51% o más de la cervecería nacional. Ya no son los dueños, no son los León Jiménez. Ellos tienen acciones, pero no la mayoría. Entonces, se calcula usando condiciones utópicas. Este tipo de estándar supone que la materia prima directa, la mano de obra directa y el CIF se adquirirán al precio mínimo en todos los casos, así como vamos a usar el máximo de estos elementos de costo y vamos a trabajar al 100% la capacidad de la fábrica. El tipo fijo o básico, el 90% de las empresas dominicanas caen aquí. Una vez que se establece, es inalterable. En nuestro país, este tipo de estándar tiene poca aplicación, pero es el que usamos, ya que los cambios de precio del producto o de los servicios no cumplirán con los objetivos de esta técnica de costo. Los estándares alcanzables, aquí yo presupongo que voy a tener problemas con mi mano de obra porque no es 100% eficiente. También uno que otra materia prima va a tener un deterioro normal y el fabricante no va a poder producir al 100% de su capacidad. Entonces hay tres tipos de estándares: el fijo, el ideal y el alcanzable. Tienen que leerlo para su evaluación. Ahora, ¿cómo tú estandarizas tus tres elementos de costo? La materia prima, para tú estandarizarla, es el precio y la cantidad que tú necesitas. Cuando estamos hablando de costo estándar, le llamamos eficiencia. Por ejemplo, si usted hace camisetas y se llevan media yarda de tela, esa es la eficiencia de la materia prima, la cantidad de lo que tú necesitas. Y el precio es a cómo tú compras esa tela. Entonces, si yo compro esa tela a 60 pesos la yarda, entonces mi estándar es 0.5 media yarda, 0.5 por 60, me da 30 pesos. Entonces ahí ya yo estandaricé el precio de la materia prima con la eficiencia, que es media yarda. Para yo estandarizar el precio de los materiales, yo tendría que buscar una cotización entre proveedores a ver a cómo me venden esa tela. O si me dan descuento por comprar mayor número de yardas. Eso yo no lo puedo controlar, pero eso es el precio que el proveedor me pone el producto. La cantidad, eso viene dado por el departamento de producción, que sabe
según el tamaño de la camiseta, la cantidad de tela que se va a llevar. Si es large, es XL, 2X, small, medium o X small, la cantidad de tela varía. Entonces, dice que son especificaciones predeterminadas de la cantidad de materiales que vamos a utilizar para hacer un producto. Si se requiere más material para completar una unidad, debe de recalcularse la cantidad de la materia prima que tenemos y explicar por qué. Ahora, la mano de obra. Ya la mano de obra, nosotros no le decimos precio a lo que le pagamos al empleado, nosotros le decimos tarifa. Aquí está el ejemplo de la materia prima. Si para hacer el producto, ese overall que hacemos, un overall para trabajar en un taller de mecánica, se requieren 2 yardas de tela. Y el departamento de compra encontró un proveedor que le va a vender 4,000 yardas a $5. Entonces, ¿cuánto yo requiero para hacer el producto? Digo, el estándar de hacer un overall es 5 pesos por yarda, eso sería el precio, y la eficiencia serían las 2 yardas que necesito. O sea, el estándar de la materia prima directa es 10 pesos. 2 por 5, 10. Es fácil, ¿verdad? Para la mano de obra, como les dije, ya no hablamos de precio, hablamos de tarifa. ¿Cuánto cobra un empleado por tarifa? En nuestro país, el precio está regulado por el Código de Trabajo y, como le dije, por la comisión tripartita que forman el sindicato de empleados, el Estado representado por el ministro de Trabajo o la ministra de Trabajo y los empresarios. Ahora bien, esa tarifa, si no está estipulada, nosotros tenemos un factor de pago diario que es 23.83. Si Rainieli gana 40,000 pesos mensuales, ¿cuánto ella gana por hora? Entonces usted tendría que decir 40,000 entre 23.83 entre 8. 8 horas diarias es la jornada laboral que debe tener una persona según el Código de Trabajo Dominicano. Entonces, ¿cuánto gana ella por hora? 210 pesos. 210 pesos. Usted dice 40,000 entre 23.83 le da el salario de un día. Y después lo divide entre la jornada laboral, que es 8, y le da lo que usted gana por hora. Por eso es que cuando usted va a hacer un proyecto, usted tiene que saber cuánto debe de pagar por hora para poder aplicar la tarifa al costo. ¿Oyeron? Entonces, la eficiencia de la mano de obra es el número de horas o el tiempo medido en horas que usted necesita para hacer ese producto. Para hacer ese overall, nosotros necesitamos 15 minutos, ¿verdad? Tendría que dividir el precio por hora entre 4, porque la hora tiene 60 minutos, ¿verdad? Esas son ya cosas que usted tiene que aplicarlas buscando la lógica. Pero aquí yo le voy a dar el tiempo. Entonces, el estándar de la mano de obra se aplica tarifa por eficiencia o número de horas o el tiempo que se necesita para hacer el producto. Hay una cosa muy importante que se relaciona con la eficiencia de la mano de obra que se llama la curva del aprendizaje. Todo ser humano tiene algo que se llama motivación. La motivación te hace a ti trabajar más rápido o más lento, depende, ¿verdad? Entonces, internamente nosotros tenemos una curva de aprendizaje. Eso no me lo inventé yo, ¿eh? Eso es los psicólogos que lo han estipulado y uno lo aplica. Cuando una empresa fabrica un producto nuevo,
la cantidad de horas de mano de obra es alta. Entonces, va a ir disminuyendo a la medida que los trabajadores aprenden a hacer el proceso. Estudios, véanlo ahí, psicológicos y científicos, no se lo puse, han revelado que el promedio para producir una unidad va a disminuir a la medida de que los empleados conozcan el proceso. Hay 3 etapas en la curva de aprendizaje de un ser humano. Díselo ahí, lo dice, se basa en hallazgos estadísticos que indican que a medida que se duplica la cantidad acumulada de unidades producidas, el tiempo promedio de las horas va a disminuir en un porcentaje de un 10 a un 40, ya que las personas que están haciendo el producto están en una meseta de conocimiento que se llama constante. Luego que tú tienes más de un año haciendo lo mismo, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a uno cuando hace muchas veces lo mismo? ¿Qué me dice? Se aburre, Totalmente. maestra. Se cansa. Se cansa. Ay, ahí voy yo a pegar zipper, por ejemplo. Pues estamos hablando de una fábrica. Aquí voy yo a envolver este dulce. Estoy cansada. Esa es una palabra fina para lo que uno dice, ¿verdad? Uno dice otra cosa. Ya yo estoy, ya usted sabe, con H. Eso se llama curva del aprendizaje. Para trabajar la curva del aprendizaje se aplica lo que nosotros llamamos esta regresión simple, donde Y es la cantidad promedio de horas que yo voy a aplicar, A la cantidad de horas que se requiere para hacer la primera unidad, X es el número total de unidades que se van produciendo y B es el índice del aprendizaje. Eso se llama curva del aprendizaje. Pero yo no voy a aplicar eso. Yo nada más le voy a enseñar que hay 3 etapas en la curva del aprendizaje. Dejémoslo eso al ingeniero en estadística. Aquí demostramos que mientras usted más produce, ¿verdad? El número de horas va disminuyendo. Véanlo ahí. Para hacer una se necesitaban 5 horas. Para hacer 2, 4. Para hacer 4, 3.2 horas. Para hacer 8 ya 2.56 horas y para hacer 16 unidades 2.5. Y esto viene por la aplicación de esa regresión. Mientras más unidades vamos produciendo, más eficientes somos y menos horas necesitamos. Ahí están las 3 etapas. Eso siempre sale en el examen. Yo no sé por qué. Siempre sale la etapa, pero en forma teórica. Cuando estamos aprendiendo a hacer el producto, se llama etapa de aprendizaje. Cuando ya conocemos el producto y hacemos el tope de unidades que se puede hacer, llega una meseta que se llama etapa constante. Luego que yo tengo cierto tiempo siendo eficiente, empiezo a aburrirme y eso empieza a decaer la eficiencia en la producción. Entonces ahí vienen recursos humanos y me cambia de departamento para que yo de nuevo empiece aquí a aprender, a hacer mi máxima producción y cuando vuelvo me aburre, vuelve y me cambia. Por eso es que las personas no pueden ser eternas en los puestos, porque llega un momento normal. Eso llega hasta en las relaciones de novios y esposos o parejas. Si no hacemos algo, aquí es cuando estamos enamorando, ¿no? Y estamos, ese corazón se nos quiere salir y nos brinca el estómago y nos brinca todo. Después que ya estamos, nos casamos o vivimos juntos, viene una etapa de máxima felicidad y eso, pero si no hacemos nada, empieza uno de los dos a aburrirse. Y ahí uno tiene que cambiar el switch, voy a hacer otra cosa, ¿verdad? Voy a tratar de hacer otra cosa para que no se me aburra mi pareja. Y ahí cualquiera de los dos empieza a cambiar, a modificar para que no llegue esa etapa de aburrimiento. Cuando yo voy, por ejemplo,
Yo soy un poco fuerte. Cuando yo salgo con mi esposo, él le gustan mucho los teléfonos. Le puedo decir que tiene 3 de la última tecnología. Salió el 13, él tiene el 13. Salió el 1000, él tiene el 1000. Él hace lo que sea por ir con eso. Y cuando él sale conmigo, está prohibido usar teléfono. Él me dice, oye, voy a tomar una foto. Porque lo que yo más me molesta es que yo esté con mi pareja y cada quien en un teléfono. Mejor no salga. Porque es que son una falta de respeto. Y aquí la gente está con estos teléfonos que no pone ni atención ni al bautizo de su hijo. Es más, ni a su misma boda, porque está... No. Ay, profe. O se equivocó. Y él me dice, porque él sabe, mire, no es que le voy a dar una pela, pero hago así, ¡fua! Le bajo la cortina, como si no estuviera ahí. Y eso es duro. Te anda con una gente que no te hable ni te mire, porque le hago así, mira, como si no fuera conmigo. Yo no soy, el teléfono no es más importante que yo. Ay, profe, te me ha hecho el día con eso, pero es verdad. Pero claro, no, señor. No deje que la tecnología le quite los momentos bonitos. ¿Qué es lo que tanto usted ve toda esa foto? Y ahí, no. Cuando usted esté solo, vea todas las redes y escriba todo lo que usted quiera, pero cuando usted con su pareja, respétela. Entonces yo eso lo aplico ahí para que no llegue el aburrimiento ahí, en esa parte. El estándar, entonces hay 3 etapas en la producción de un empleado que usted debe de conocer: la de aprendizaje, la de etapa constante y la etapa de el aburrimiento. Para yo estandarizar el CIF, que es el tercer elemento de costo más peligroso que tenemos en la industria, porque tengo que tomar en cuenta muchos factores que en ocasiones se acumulan por pagos mensuales y yo hago pan todos los días, ¿entienden? Entonces dice que es similar al establecimiento de la materia prima y de la mano de obra. La principal diferencia consiste en que los costos indirectos de fabricación deben dividirse en 2 renglones. Debo de separar lo que es un CIF variable y un CIF fijo. Los CIF fijos y variables usualmente se dividen entre el número de unidades que vamos a producir en base a mi fábrica. Entonces, el primer paso es separar los CIF en CIF fijo y CIF variable. ¿Qué es un CIF variable? La materia prima indirecta y la mano de obra indirecta y el mantenimiento de la empresa, de la fábrica. O sea, sube o baja según la producción. Dice, puede asignarse a los productos sobre un amplio rango de niveles de actividad. ¿Ven? Niveles de actividad es lo mismo que niveles de producción, aunque el total del CIF variable cambiará en cuanto a una unidad, pero en total se va a quedar igual. Eso es lo que le dice ahí. Los CIF fijos, como el alquiler, los impuestos que pagamos al Estado, la seguridad que pagamos de la fábrica, yo tengo que pagarla aunque no produzca nada. Los CIF fijos van a permanecer constantes dentro de un rango de producción. Eso se llama rango relevante. El total de los CIF fijos por unidad varía de forma inversa. Es decir, a medida que aumenta la producción, el CIF fijo aumenta. Porque yo sé lo que se lleva del CIF fijo la unidad, pero si hacemos más unidades, ese CIF fijo va a cambiar en totalidad. Entonces, aquí hay un ejemplo del CIF. Por ejemplo, el nivel proyectado de producción en la Cervecería Nacional es 6,000 cajas o 6,000 botellas. Separamos los CIF de la cervecería en variables y fijos. Entonces, ¿cuál es la tasa de CIF variable? Yo digo 6,600 pesos entre 6,000 me da 1,10. A cada cerveza de CIF variable yo le voy a aplicar 1 peso con 10 centavos. Mientras que el CIF fijo es 36,000, yo digo 36,000 entre 6,000.
Ahí me da entonces 6 pesos la tasa del CIF fijo. Y aquí está, 6.600 entre 6.000, 1,10 y 36.000 entre 6.000 me da 6 pesos. Total del CIF, 7,10. 1,10 variable y 6 pesos el fijo. Ahora, por hoy, vamos a ver un ejercicio. Lo dejamos ahí porque ya son las 10:20. Yo le dije que era 1 hora. Ya vamos por la mitad de nuestra presentación. Ahora vamos a buscar un ejercicio. Déjeme buscarlo en el folder de costo. Maestra, con relación al tiempo de grabación, usted, como está fuera, un ejemplo, ¿no le afecta para...? No me afecta. Ok. Gracias a Dios. Vamos a buscar aquí en costo. Y lo bueno que la maestra tiene afuera, que cuando viene a las 2 de la tarde ya la grabación está disponible. Está disponible porque que en Puerto Plata yo tengo nada más 1 giga de bajada, de subida, perdón. 20 gigas de bajada. Pero aquí esto es una máquina, este país. Yo vivo contenta aquí. Lo único que me hace falta es allá mi esposo, nada más. Pero después. Ay, pero usted no es fácil. Claro, yo le he dicho a él que ya van 2 veces que me caso y que es el último. Déjeme ver. Vamos a buscar ejercicio de costo estándar aquí para que ustedes vean. Aquí en el aula se ve sencillo. ¿Oyeron? Pero en la vida real, usted estandarizar la producción tiene un grado mayor de dificultad. Porque hay, como les dije, situaciones que yo no puedo controlar, como la divisa, el precio de la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a buscar un ejercicio aquí del costo estándar. Costo estándar, prácticas en el aula. Ok. Vamos a borrarla aquí para hacerlo con ustedes. Ok. Bueno, vamos a mandarle por si acaso al grupo, le voy a mandar una foto. Ahí está, ya la mandé al grupo. Y vamos a compartir la pantalla. No sé si ustedes están viendo el ejercicio. ¿Sí o no? Sí, maestra. Okay. Sí, se ve. Perfecto. Dice aquí, señores, aquí, como les dije, yo le doy los datos. En la vida real, usted tiene que salir a buscarlo en la empresa. Usted lo que tiene que saber, cómo se estandariza la materia prima, la mano de obra y el CIF. Por ejemplo, dice que la empresa Rosa Roja estableció los siguientes estándares. Que la materia prima que ella necesita es a 10 pesos la libra. La cantidad de materia prima que ella necesita para hacer ese bizcocho de boda son 5 libras. Que lo que paga de mano de obra es 38 pesos por hora de mano de obra directa. Que para hacer el producto se requiere 4 horas de mano de obra directa. Que la tasa del CIF variable es 2,70 y que la tasa del CIF fijo es 8 pesos. ¿Cuál es el costo estándar de hacer una unidad? Comenzamos. El primer estándar que vamos a aplicar es el de la materia prima. Materia prima directa. Y dijimos, en teoría, que el estándar de materia prima es
precio por eficiencia. Eso es lo mismo que decir uso. Entonces, ¿cuál es el precio de la materia prima? 10 pesos por 5 libras. Por 5 libras. Ahora bien, en la vida real, ese 10 pesos no viene así. Usted tiene que buscar 3 cotizaciones, tiene que escoger el mejor proveedor, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos, que es 10 pesos. Entonces, ¿cuál es mi estándar de materia prima? 10 por 5, 50. El segundo estándar que yo voy a aplicar es el de la mano de obra directa. La mano de obra directa, que es tarifa por eficiencia, que es lo mismo en este caso, número de horas. Entonces, ¿cuál es la tarifa que yo pago? 38. 38 por pesos. 4. ¿Por cuántas horas? 4. 4. Entonces, 38 por 4. 152. 152 pesos de mano de obra. Y el tercer estándar que yo busco es del CIF, pero el CIF lo tengo que dividir en A, CIF fijo, CIF variable y CIF fijo. Eso es lo que dice la teoría, ¿verdad? Que debo de separar el CIF variable y el CIF fijo. La tasa de... Usted no le puso, perdón, que usted no le puso el nombre donde dice tercer estándar, no dice CIF. Del CIF, costos indirectos, fabricación, el famoso CIF. Esos son los 3 elementos de costo: materia prima directa, mano de obra directa y el CIF. Cuando yo voy a estandarizar, el CIF lo debo dividir, clasificar en CIF variable y CIF fijo. Yo se lo clasifiqué en este ejercicio. La semana que viene vamos a aprender uno donde ustedes son los que lo van a clasificar. Entonces, la tarifa del CIF por, en este caso, horas de mano de obra directa. Mírenlo ahí, horas de mano de obra directa. Yo le puedo poner ahí cantidad de materia prima. Se siempre tiene que leer con cuidado. Horas de mano por horas, mano de obra directa. En este caso, en esta empresa. La tarifa del CIF tenemos variable 2,70 por 4 horas. 10.8. 10,8. A cada producto yo le voy a cargar 10,8 de CIF variable. Seguimos aquí. La tarifa del CIF fijo por las horas de mano de obra directa. Dice el ejercicio que son 8 por 4 horas, 32 pesos. Y ahí terminamos. Ya ahora vamos a conocer el costo estándar de una unidad. Acuérdense que el estándar se aplica por unidad. Aquí. Necesito una rayita y ustedes que me sumen para que eso le sale mucho en el parcial. ¿Oyeron? Maestra, van a sumar 50, 152, 10,80 No, y 30. suma el total del estándar por unidad. Tiene que Eso sumar da los 3 elementos de costo estandarizados. profe, bueno, eso 244,80. 200 44. con
80. 80 centavos. Esa puede ser una forma en la cual yo le ponga en el examen que ustedes me lo hagan, me multipliquen todo. Y otra forma puede ser esta, que yo se lo dé para que ustedes lo seleccionen. Un momentito que me salí de donde yo estaba. Espérense. Bueno, vamos de nuevo a proyectar. Aquí le voy a mandar. Ahora estoy yo asustada porque yo no sé cómo fue que a mí se me pasó no mandarle. Ahí está la solución. Ahora, esa puede ser una forma de cómo yo evalúe la estandarización de una unidad para que ustedes la calculen, y la otra puede ser así. Que yo la ponga en selección múltiple para que usted escoja la respuesta correcta. Explícame. Entonces, ahí yo le digo, ¿cuál es el costo estándar por unidad? Y preséntame los cálculos. Entonces, yo, para no tener que repetir todo, voy a venir aquí y voy a copiar esto. Y lo voy a pegar aquí abajo para yo poderle presentar a ustedes los cálculos. Ok, voy a borrar aquí estos datos porque no cambia la forma de buscar el estándar. Si es materia prima directa, es precio por cantidad. Si es mano de obra, es tarifa por eficiencia de la mano de obra. Y para el CIF, debo de dividirlo, CIF fijo y variable. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta correcta en este caso. Comenzamos. Precio de los materiales, 19 pesos. El signo de peso. 19 pesos por 3.6 libras. 68.4. Eso va a ser igual a 68.40. La mano de obra, la tarifa es 15 pesos por hora y se necesitan 5.5 horas. Okay. Entonces, 15 pesos por hora por 82.50, profe. Le voy a poner H. 82.50. Ahora me voy con el estándar del CIF dividido en 2. Para el CIF variable aplicamos 3 pesos con 70 centavos por el número de horas de mano de obra directa. Mírenlo ahí. Por hora de mano de obra directa, que son 5.5 H. ¿Cuánto da? 20.35. 7 pesos. 20 pesos 35 centavos. Ah, ok. 20.35. Y para el CIF fijo, arriba dice 4 por horas de mano de obra directa. 4 pesos por cada hora de mano de obra directa, que son 5.5 H. Da 22. ¿Cuánto? 22. Ahora sumemos todo para escoger la respuesta correcta. $193.25. 193.25. Entonces, la respuesta correcta es la C. Voy y selecciono la letra C. Ahí está fácil el estándar, porque ahí yo le doy los datos. Usted no tiene que ir a calcularlo, como yo le voy a enseñar la semana próxima. Aquí está todo fácil, porque me da el precio, la cantidad, me da la tarifa de la mano de obra,
ahí estamos asumiendo que nada más en un solo departamento y que a todo el mundo se le paga igual 15 pesos. Pero la realidad es otra. ¿Verdad que sí? Entonces, la semana que viene le vamos a agregar 2 puntitos más de grado de dificultad para cuando le toque a ustedes trabajar el estándar. Pero en esencia, eso es el estándar de la materia prima, precio por eficiencia, la mano de obra, tarifa por eficiencia, y los sí los vamos a dividir en sí fijo y sí variable. Esto le mandé la foto, déjeme darle aquí a guardar, ponerle aquí save. 2022-1 y lo voy a poner en el escritorio para mandárselo de una vez. Entonces, la semana que viene, el martes próximo, de luego ustedes repitan la grabación y lean el material, vamos a hacer otro ejercicio para que usted pueda hacer la tarea que tienen en la plataforma. La tarea 3.2, que es que usted tiene que hacer los cálculos.